Napoleón Bonaparte es recordado como uno de los estrategas más brillantes de la historia, como un reformador del Estado moderno, como un general capaz de mover ejércitos enteros con una precisión matemática. Pero cuando observas su vida completa, sin mitos, sin exageraciones y sin fanatismos, te das cuenta de que detrás de todas sus victorias hubo un enemigo constante que nunca dejó de perseguirlo. Ese enemigo no fue Inglaterra, ni Austria, ni Rusia, ni la diplomacia europea, ni siquiera las traiciones internas. Ese enemigo fue su ego. Y entender esto no es solo un ejercicio histórico, es una lección de liderazgo que atraviesa épocas, profesiones, contextos y culturas. El ego es el adversario que todo líder debe identificar y controlar, porque cuando no lo hace, sus logros se vuelven vulnerables y sus errores se amplifican. Para comprender esta lección hay que mirar primero la etapa donde Napoleón controló su ego con una disciplina admirable. Antes de ser emperador, antes de volverse una figura temida en toda Europa, Napoleón era un joven oficial corso, sin apellido aristocrático, sin dinero, sin contactos, sin privilegios. Y sin embargo, se mantenía obsesivamente enfocado en aprender. Leía durante horas, se encerraba para estudiar tratados de táctica, memorias militares, relatos de campañas antiguas, tomaba notas de todo, analizaba mapas como si fueran acertijos. En esa etapa, el ego no tenía espacio. Había una humildad implícita en el hecho de reconocer que no sabía todo, que no era todavía nadie, que debía formarse para algún día ser competente. Esa humildad intelectual lo llevó a desarrollar una mente analítica que asombraría a Europa entera. Esa ausencia de ego también fue evidente en sus primeras campañas. Cuando asumió el mando del ejército de Italia en 1796, no llegó con aire de superioridad ni con discursos grandilocuentes. De hecho, muchos generales veteranos lo miraron con desprecio por su juventud. Pero Napoleón no respondió con orgullo, respondió con resultados. Se adaptó rápidamente al terreno, evaluó el estado deplorable del ejército y tomó decisiones prácticas. Reorganizó unidades, estudió las rutas, anticipó movimientos enemigos y ganó batallas consecutivas que nadie esperaba. En esta etapa, el ego no guiaba sus acciones, lo guiaba la disciplina. Su enfoque era frío, racional, casi quirúrgico, y justamente por eso se volvió imparable. Pero a medida que su poder creció, también creció su ego, y allí comenzó la parte más dura de su lección. Incluso un genio puede perder cuando se cree invencible. El ego en Napoleón no apareció de un día para otro. Se desarrolló con cada victoria, con cada elogio, con cada territorio conquistado. Cuando Europa entera comenzó allá a hablar de él como un fenómeno militar, el joven general disciplinado empezó a transformarse en un líder que confiaba demasiado en sus propias habilidades. Y ese cambio puede observarse con claridad en episodios muy concretos. Uno de los primeros escenarios donde el ego empezó a filtrarse fue en Egipto. Allí Napoleón emprendió una campaña arriesgadísima, motivado tanto por razones estratégicas como por el deseo personal de imitar a Alejandro Magno. La expedición ya era complicada por la distancia, por las dificultades logísticas y por la incertidumbre del terreno, pero Napoleón estaba convencido de que su genio podía compensarlo todo. Ignoró advertencias sobre la vulnerabilidad de su flota, subestimó la situación naval y permitió que el almirante Nelson destruyera casi toda la escuadra francesa en la batalla del Nilo. Fue un golpe devastador para Francia y para su ejército, atrapado en tierras desconocidas. Si analizas fríamente este episodio, ves que no fue una falta de talento, fue una falta de humildad. El ego le dijo que era invencible incluso en dominios donde no tenía experiencia, la guerra naval, y la realidad le demostró lo contrario. Otro ejemplo evidente del ego en acción fue su relación con las coronas europeas. Después de una serie de victorias aplastantes, Napoleón comenzó a creer que podía reorganizar el continente entero a su manera
sin considerar profundamente las tensiones políticas y culturales que estaba creando. Impuso reyes, modificó fronteras, forzó alianzas, creyendo que su voluntad era suficiente para garantizar estabilidad. Pero ese exceso de confianza generó resentimientos profundos que más tarde se convertirían en coaliciones poderosas en su contra. No fue una mala estrategia militar lo que encendió la resistencia europea. Fue la soberbia de creer que todos aceptarían obedecer sin cuestionar. El ego también se manifestó en su necesidad de controlar absolutamente todo. Napoleón era un administrador brillante, sí, pero su deseo de supervisarlo todo terminó desgastándolo y generando fricciones innecesarias. En vez de delegar áreas específicas a expertos, se arrogaba la idea de que solo él podía garantizar la eficiencia del Estado. Y esa visión centralizadora lo llevó a tomar decisiones en ámbitos donde no tenía especialización profunda, lo que produjo errores que un equipo más equilibrado habría evitado. Sin embargo, el punto donde el ego se convirtió en un adversario letal fue la invasión de Rusia en 1812. Este episodio no puede explicarse de otra manera. Napoleón ya era consciente de que sus enemigos estaban reorganizándose, sabía que la campaña sería extremadamente difícil, conocía los riesgos climáticos y logísticos. Sus mariscales le habían hecho advertencias claras: la distancia, el tamaño del territorio ruso, la posibilidad de que el enemigo rehusara presentar batalla decisiva y lo obligara a internarse cada vez más en condiciones adversas. Pero el ego nubló su razonamiento. Creyó que su reputación bastaría para forzar a Rusia a someterse rápidamente. Creyó que su toque estratégico superaría cualquier obstáculo. Creyó que la guerra sería corta. Ninguna de esas ideas estaba basada en análisis, ni en datos, ni en una evaluación realista. Estaban basadas en una confianza excesiva en sí mismo. El resultado fue una de las peores catástrofes militares de la historia moderna. Más de 500.000 de soldados muertos, un ejército destruido no por superioridad enemiga, sino por una combinación de clima, logística y una decisión mal fundamentada. Lo más irónico es que la disciplina que había construido sus primeros triunfos se debilitó justo cuando más la necesitaba. En Rusia ya no era el general meticuloso que revisaba cada posibilidad antes de actuar. Era un líder que creía que su intuición personal era suficiente para vencerlo todo. Y cuando un líder reemplaza la disciplina por la intuición descontrolada, el ego toma el mando. Por eso esta campaña sigue siendo estudiada en academias militares como un ejemplo clásico de cómo el ego puede destruir incluso a los mejores. Otro caso donde el ego cobró factura fue en España. La península ibérica se convirtió en un pantano político y militar del que Napoleón subestimó completamente la dificultad. Pensó que la resistencia española sería mínima. Pensó que los británicos no tendrían capacidad real de sostener una presencia militar efectiva allí. Pensó que podía imponer un rey por la fuerza y que eso sería suficiente para estabilizar la región. Nada de eso ocurrió. La guerra de independencia española se convirtió en un desgaste insoportable, consumiendo recursos, tropas, atención política y tiempo. Un conflicto que Napoleón consideró secundario terminó afectando de forma directa su capacidad de enfrentar a otras potencias. Este error tampoco se explica por falta de inteligencia, sino por exceso de orgullo. Creyó que su voluntad era un argumento suficiente para doblegar a un pueblo entero. Incluso en su vida personal, el ego jugó un papel significativo. Su empeño en asegurar una sucesión hereditaria lo llevó al divorcio con Josefina. Una decisión que no fue simplemente emocional, sino profundamente política. Aunque comprensible desde la perspectiva del Estado, Napoleón lo manejó con un nivel de certeza absoluta que ignoraba las implicaciones afectivas, sociales y diplomáticas que esto generaría.
Su creencia de que podía mantener control total sobre cada aspecto de su entorno lo llevó a subestimar la dimensión humana y política de sus relaciones personales. Sin embargo, es importante subrayar algo. El ego no destruye a Napoleón solo al final. El ego también explica por qué sus enemigos lograron formar coaliciones cada vez más sólidas. Cuando un líder es brillante pero arrogante, genera admiración y miedo, pero rara vez genera aliados duraderos. Y eso es justamente lo que ocurrió en Europa. Napoleón inspiraba respeto, pero también una enorme desconfianza. Su estilo directivo, cuando estuvo dominado por la disciplina, produjo estabilidad. Cuando estuvo dominado por el ego, produjo resistencia. Pero lo más educativo de esta historia es que el ego no solo afecta a los demás, afecta la percepción del propio líder. Napoleón en sus últimos años comenzó a creer que el sistema europeo estaba exclusivamente en su contra por envidia o por temor a su grandeza, cuando en realidad muchas de las tensiones eran consecuencia directa de sus decisiones impulsadas por orgullo. No es raro observar líderes modernos que cometen el mismo error: confundirse, creer que el rechazo es injusto cuando en realidad proviene de acciones mal calculadas o de estilos autoritarios que ellos interpretan como fuerza. La derrota final de Napoleón en Waterloo también muestra huellas de ego. Llegó confiado, subestimó al enemigo, creyó que podía reprocesar sus viejas estrategias una vez más sin adaptarse completamente a los cambios. Incluso ignoró señales claras del terreno, del clima y del estado físico de sus tropas. No fue una derrota causada por falta de capacidad, sino por exceso de confianza. Y cuando un líder cree que ya no necesita evaluar, escuchar, ajustar o reconsiderar, está inevitablemente predispuesto al fracaso. Pero quizá la lección más poderosa se encuentra en su exilio en Santa Helena. Allí, aislado, sin ejércitos, sin ministros, sin mapas, sin poder político, Napoleón tuvo que enfrentarse al único enemigo que nunca pudo derrotar con estrategia: él mismo. Allí reconoció, aunque parcialmente, que su caída no se debió solo a sus adversarios, sino a sus propias decisiones excesivamente confiadas. No lo dijo abiertamente como una confesión de culpa, pero muchos de sus comentarios dejan entrever que entendió que había ido demasiado lejos, que había impuesto demasiado, que había creído demasiado en su capacidad de moldear el mundo sin límites. Y esa es la enseñanza. El ego te hace perder perspectiva. Cuando un líder pierde perspectiva, pierde capacidad. Cuando pierde capacidad, pierde criterio. Y cuando pierde criterio, pierde todo lo que ha construido. La disciplina construye, el ego destruye. El ego no es un defecto moral, es un problema funcional. Se interpone entre un líder y la realidad. Le hace creer que sabe más de lo que sabe, que controla más de lo que controla, que merece más de lo que merece. Le impide escuchar, le impide cambiar, le impide corregir, le impide ver. Napoleón en sus primeros años vencía porque veía más lejos. En sus últimos años perdía porque veía menos. Y esa ceguera no fue intelectual, fue emocional. El mayor enemigo de cualquier líder no está afuera, está adentro. Es la voz que dice: yo puedo solo, yo sé más, yo tengo razón, yo no fallaré, yo controlo todo. Esa voz fue debilitándose en los primeros años de Napoleón y fortaleciéndose después. Y cuando esa voz se volvió más fuerte que la disciplina, que la prudencia y que la razón, el imperio se volvió insostenible. Porque el ego no aparece de un día para otro. El ego se alimenta en silencio, se fortalece con cada victoria no analizada, con cada aplauso no cuestionado, con cada éxito que no se atribuye al equipo, sino al propio talento. El ego es el interés compuesto de la soberbia, y Napoleón al comienzo supo mantenerlo a raya. Como joven general, sabía escuchar, consultaba a sus mariscales, revisaba cada mapa con humildad
y preguntaba a los soldados qué habían visto en terreno. Sabía que no lo sabía todo. Sabía que necesitaba información, ojos, experiencia, perspectivas. Pero conforme las victorias se acumularon, Austerlitz, Ulm, Jena, Friedland, la voz interior cambió de tono. Lo que antes era atención se convirtió en confianza absoluta. Lo que antes era prudencia se transformó en audacia excesiva. Lo que antes era cálculo se volvió impulso. Y esa transición es la que destruye a los líderes cuando confunden intuición con infalibilidad, visión con omnisciencia, autoridad con perfección. El ego fue erosionando su lucidez, casi como un ácido que corroe lentamente el metal. Al principio apenas se notaba. Pequeñas decisiones tomadas sin escuchar a sus oficiales, órdenes enviadas sin el análisis minucioso que lo caracterizaba, pero con el tiempo se volvió evidente. En la campaña de España, por ejemplo, Napoleón subestimó la resistencia popular, creyendo que bastaba el peso de su nombre para someter a todo un país. No escuchó a quienes le advirtieron que una guerra de guerrillas era distinta a los conflictos convencionales que había dominado. Su ego le dijo: ¿es imposible que yo pierda aquí? ¿Esto será rápido? Y España se convirtió en una herida abierta que drenó hombres, recursos, tiempo y moral. El ego también fue el responsable de ignorar advertencias esenciales antes de invadir Rusia. Muchos de sus mariscales, Davout, Caulaincourt, Berthier, le insistieron en que el territorio era inmenso, que el clima era brutal, que el abastecimiento sería frágil, que la resistencia rusa sería prolongada. Pero la voz interna ya no era una voz, era un coro que repetía: si conquisté Europa, conquistaré Rusia. Si vencí a coaliciones enteras, venceré al invierno. El ego minimiza el peligro porque se siente invencible. Y cuando un líder se siente invencible, se vuelve incapaz de ver la realidad. Ese fue el error fatal. El ego no solo ciega, también ensordece. No permite escuchar, no permite corregir, no permite adaptarse. El ego es un muro que se levanta entre el líder y la verdad. Y cuando un líder no puede ver la verdad, está condenado. Napoleón dejó de ver las advertencias, dejó de ver la logística, dejó de ver el desgaste de su propio ejército, y cuando quiso reaccionar ya estaba atrapado en la inmensidad rusa, sin suministros y sin posibilidad de retroceder sin pagar un precio devastador. El ego le hizo creer que todo se resolvería con un golpe de autoridad, que Moscú se rendiría por su presencia, que el zar negociaría porque él, Napoleón, estaba sentado en el Kremlin. Pero la realidad no negocia con el ego. La historia no se dobla ante la confianza sin fundamento. El invierno no retrocede por respeto a un emperador. Y cuando el fuego de los rusos consumió Moscú, Napoleón comprendió, tarde, que el enemigo más peligroso no era el zar, ni la nobleza rusa, ni los ejércitos enemigos. Era su propia certeza equivocada, su propia voz interna inflamada, su propio orgullo transformado en una estrategia militar. Y por eso su caída no comenzó con Waterloo. Comenzó mucho antes, en el momento exacto en que dejó de dudar de sí mismo, en el instante en que dejó de preguntarse si podía estar equivocado, en el punto en que dejó de contrastar su intuición con la experiencia de otros. Allí nació la derrota. El ego convierte a los líderes en sus propios enemigos porque los separa de la realidad, de la humildad y de la disciplina que los llevó hasta donde están. Napoleón, que fue un ejemplo brillante de autodominio en su juventud, terminó convertido en el ejemplo perfecto de por qué el liderazgo requiere vigilancia constante sobre uno mismo. El ego es un enemigo silencioso, paciente, inteligente. Espera a que el líder esté arriba para golpear, espera a que el líder acumule éxitos para susurrarle que ya no necesita aprender nada. Y cuando el líder le cree, ya está perdido. Por eso su historia, estudiada a fondo, no es solo la historia de un genio militar, es la historia de una advertencia universal. El ego no destruye cuando eres débil,
destruye cuando eres fuerte. No ataca en el ascenso, ataca en la cima. Por eso el verdadero liderazgo no es dominar ejércitos, sino dominar al propio ego. Esta historia no es solo sobre un emperador, es sobre cualquier persona que quiere liderar, porque el ego no destruye solo imperios, destruye empresas, equipos, relaciones, oportunidades, carreras, reputaciones. El ego es un enemigo silencioso, paciente, insistente, ¿no? Pero como Napoleón demuestra, también es un enemigo que puede ser controlado cuando se reconoce, y ese reconocimiento exige un ejercicio constante de humildad, análisis y disciplina. Por eso esta lección es tan poderosa. El enemigo más peligroso es tu ego. No porque sea malo en sí mismo, sino porque si no lo dominas, empieza a hablarte con la voz más seductora que existe. La voz que te dice que tú ya llegaste, que tú ya sabes, que tú ya estás por encima de los demás. El ego no te destruye gritándote, te destruye convenciéndote de que ya no necesitas aprender, ya no necesitas escuchar, ya no necesitas adaptarte. Y en el momento en que crees eso, dejas de crecer, dejas de avanzar, dejas de evolucionar, te quedas detenido mientras el mundo sigue moviéndose. El ego es tan peligroso porque se disfraza de fortaleza, te dice que se trata de seguridad, que se trata de confianza, que se trata de convicción, pero no es convicción, es ceguera. No es seguridad, es negación, no es confianza, es arrogancia. Cuando el ego domina tu criterio, ya no ves la realidad, ves una versión editada de la realidad donde tú siempre tienes razón. Y ese tipo de visión es el inicio del declive de cualquier líder, por brillante o talentoso que sea. Napoleón lo vivió con una claridad casi cruel. Durante años su mente fue una máquina de análisis. Leía mapas con precisión milimétrica, escuchaba a sus mariscales, comparaba opiniones, hacía cálculos sobre logística, clima, moral, rutas, posiciones. Era un hombre que tenía la humildad del estratega, la humildad de quien sabe que hasta el más mínimo error puede costar miles de vidas. Pero cuando las victorias se acumularon, cuando Europa entera se inclinó ante su genio, ese mismo espíritu analítico comenzó a transformarse. Y lo que antes era prudencia se volvió confianza excesiva. Lo que antes era cálculo se volvió impulso. Lo que antes era estrategia se volvió destino. En su mente dejó de existir la posibilidad del error. Ese es el momento donde el ego hace su jugada maestra. Cuando te convence de que ya no necesitas verificar, porque tú nunca fallas. Cuando te convence de que ya no necesitas escuchar, porque tú siempre aciertas. Cuando te convence de que puedes avanzar sin información, porque tú eres el que crea la información. Así cayó Napoleón en su propia trampa mental. Sus grandes derrotas no comenzaron en el campo de batalla, sino en su interior. No fueron causadas por los ejércitos enemigos, sino por la idea más destructiva que un líder puede tener: yo soy infalible. Esa idea lo llevó a ignorar a Davout antes de la campaña de Rusia, lo llevó a subestimar la guerra de guerrillas en España, lo llevó a creer que Moscú se rendiría solo por su presencia, lo llevó a pensar que Europa seguiría girando alrededor suyo indefinidamente. El ego fue el único enemigo que Napoleón no logró conquistar completamente. Conquistó naciones, derrocó monarquías, reorganizó sistemas legales, cambió la forma de hacer guerra, pero no logró dominar esa voz interior que lo convencía de que todo lo que tocaba se convertiría en victoria. Y esa fue la semilla de su caída, porque ningún líder fracasa por lo que está afuera, fracasa por lo que no controla adentro. El ego opera en silencio, pero sus consecuencias hacen ruido. Ruido en los errores que se repiten, ruido en las advertencias que se ignoran, ruido en las relaciones que se deterioran, ruido en las decisiones que se toman sin pensar, ruido en las derrotas que se pudieron evitar. Y cuando ese ruido se vuelve demasiado fuerte, ya es demasiado tarde.
Por eso la historia de Napoleón, con todas sus glorias y tragedias, nos recuerda una verdad fundamental. El líder que no domina su ego siempre termina siendo dominado por sus consecuencias. Porque el ego no perdona, no retrocede, no negocia, te exige siempre más soberbia, más ceguera, más impulsividad, hasta que finalmente te rompe. Y cuando te rompe, no solo caes tú, cae todo lo que construiste, cae todo lo que inspiraste, cae todo lo que lideraste. El ego es el enemigo más peligroso porque es el único que tiene acceso directo a tus decisiones, a tus pensamientos y a tu visión. Es el único que puede convencerte de destruir lo que tú mismo construiste. Y es el único adversario que siempre está contigo en cada triunfo, en cada ascenso, en cada elogio, en cada éxito. Por eso, dominarlo es una tarea de todos los días, es una vigilancia constante, es una conversación interior permanente donde te recuerdas que aún no sabes todo, que aún puedes equivocarte, que aún necesitas aprender, escuchar y ajustar. Eso es liderazgo, la capacidad de mantenerse humilde incluso cuando el mundo entero te dice que eres invencible. Napoleón no logró mantener esa batalla interna y por eso su caída fue inevitable. Su historia es un recordatorio vivo de que la grandeza exige carácter, pero la permanencia exige humildad. Porque el ego puede darte energía para avanzar, pero si no lo gobiernas, también puede convertirse en la fuerza que te hace retroceder.